Aquí lo primero que te recibe es el lago del parque. Este es un lago hecho artificialmente. Y acá vamos entrando al castillo. Miren esto, señores. Parece que estamos literal en la época medieval, algo así. Y miren, acá usted puede encontrar por varios puntos, puede encontrar el mapa con todo lo que... Este es el parque, miren qué inmenso es. Miren las vistas que se tienen desde acá arriba. Qué belleza este edificio. Qué belleza. Y todo esto gratis. Aquí no hay que pagar nada, todo esto es público, todo esto es para el pueblo gratis, señores. A otro nivel increíble. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en el parque de la ciudad, o Városliget, como bien se le conoce también acá en Budapest. Y hoy andamos con la familia, con la niñita, que está dormidita ahí en su cochecito. Y vamos a explorar el parque de la ciudad de Budapest. Alex conociéndolo por primera vez, nosotros enseñándolo en el canal, ya que nunca lo hemos enseñado por acá, y enseñarte algunas de las cosas que puedes hacer, y también si tienes un bebé pequeño, las cosas que puedes hacer en el parque de la ciudad. Así que esta aventura va a estar interesante. Comenzamos desde ya. Y bueno, acá en el parque, lo primero que te da la entrada al parque es la Plaza de los Héroes. Que miren qué majestuoso está esto. Es un lugar donde están las estatuas de todos los gobernantes o personalidades históricas que ha tenido la nación húngara. Y arriba normalmente está situada el ángel Gabriel, y como guardando, protegiendo la ciudad, pero fue removida ya que está siendo parte de una reparación capital, y por eso no la encontramos allá arriba. Esto fue hecho, esta Plaza de los Héroes, para la conmemoración de los 1000 años de Hungría en el 1896. Y por acá es donde tenemos la entrada. Siempre esto es muy turístico, lleno de personas. La entrada al parque, por esa vía de allá entramos al parque de la ciudad. Acá vamos entrando al parque. Hoy un día precioso, espectacular, un día de verano con una temperatura excelente, no hace mucho calor, no hace frío, 24 grados, está espectacular. Y aquí lo primero que te recibe es el lago del parque. Este es un lago hecho artificialmente, y en verano es un lago en el cual usted puede alquilar allí algunas de estas bicicletas acuáticas y dar una vuelta por estas bicicletas en el lago. Y en invierno esto lo secan y instalan en esta misma zona que están viendo acá una zona de patinaje sobre hielo, es decir, para patinar sobre hielo, y ponen un ambiente de musical, y acá está el complejo por el cual usted también acá entra, y de restaurantes y cosas así. Es decir, algo bien bonito. Y esto es lo primero que te recibe, este puente, las farolas, todo bien bonito. Y por acá está la otra parte, por allá del lago artificial, que tiene una fuente por allá, por aquella esquina. Es decir, muy bonito, pero que muy bonito la entrada al parque. Y acá en la entrada del parque, aquí sigue la carretera muy transitada ahora, pero miren las flores, qué bonitas, qué colores, precioso realmente. Y están así por toda esta avenida, todo sembrado, lleno de flores, todo bien cuidado. Ahora en verano el parque es muy bonito porque está todo, como lo ven, bien verdecito. Miren los caminos que hay por acá, tiene sus senderos, hace bastante aire aquí. En invierno no es tan agradable porque los árboles están secos, no hay casi nada verde, y como hace aire sí hace bastante frío. Pero en verano sí es un lugar súper espectacular para pasar el rato. Aquí va Alice, se durmió porque cogimos unos buses para venir hasta acá, un tren y después el bus, ya que nosotros vivimos un poco lejos de acá. Y en el bus se quedó dormida y anda bien dormida, que anda
Estamos por este caminito que tiene bachecito. Y así todos no se despiertan, que ahora se está empezando a despertar. Hace un aire un poco frío. Aquí está. Hola. 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 ¿Despertaste? Uy, uy, qué frío, madre. Y bueno, acá encontramos una de las atracciones del parque, que es este castillo, que se llama el castillo de Vajdahuntad, el cual fue hecho también para el milenio de Hungría en 1896 y fue inspirado en el castillo que encontramos en la zona de Transilvania, en Rumanía. Fue inspirado en unos castillos que hay allá. Y primeramente fue hecho de cartón y fue hecho con la idea de demolerse después que terminara la feria del milenio, pero al final lo dejaron y lo hicieron mucho más fuerte y se quedó acá y es algo realmente muy pero muy bonito. Y acá vamos entrando al castillo. Miren esto, señores, parece que estamos literal en la época medieval, algo así. Miren la entrada de ese castillo, parece que nos trasladamos en el tiempo y estamos acá entrando. Si la gente estuviera vestida con ropa antigua, fácilmente creemos que estamos en los 1400 por ahí. Miren acá la entrada, qué bonita, todo verde. El verano acá es espectacular. Este edificio que ven al frente es un museo, creo que el Museo de la Agricultura se llama. Aquí al frente tenemos una iglesita que es espectacular también. Tiene una puerta de entrada llena de estatuas, algo muy pero muy bonito. Y por acá sí vas a encontrar muchas estatuas de personajes típicos acá, históricos de la nación húngara, igual, es decir, algo muy bonito. De este lado de acá también, miren estos árboles, qué grandes están. Es decir, que es un lugar muy bonito para venir y pasar en familia. Y ya Alice está despierta, disfrutando del recorrido. Y hola, hola, bella. Y bueno, acá usted va a poder encontrar en el parque de la ciudad muchos niños. Está hecho mucho para los niños, para que vengan, así sean bebés, en coche, niños chiquiticos. Ustedes los van a encontrar por todo el parque. Es un lugar bien hecho para la familia, para que salgan en familia, para que vengan los niños. Y es algo maravilloso que usted pueda salir y no tiene que pagar nada. Esto es público, un parque público, y puede pasar un rato agradable acá con su familia mientras el clima así se lo permite. Mira, aquí mismo por atrás me iba a pasar un niñito, véanlo, ¿sí? Que es todo destinado para el disfrute de la familia. Acá seguimos recorriendo el parque, saliendo del castillo de Vajdahuntad, el complejo del castillo. Encontramos este puentecito donde también está este laguito, es el mismo también artificial. Acá a veces usted puede ver algunas tortuguitas que viven acá y usted las puede ver nadando por aquí y por allá. Y vean qué grande es este parque, es inmenso. Tiene todos sus caminos, senderos, es decir, que bien marcado, que si llueve usted no se enfanga porque todo está bien marcado por dónde coger, todos árboles enormes, verdes, es decir, que usted puede
sentarse en la grama, hacer un picnic y pasar realmente un rato bien agradable. Esta zona por atrás del castillo de Vallajundar también está bien bonita, tiene un lago por acá. Déjame hacerle zoom para que vean. Ahí pueden ver que hay unos asientos en lugares donde la gente viene y se sienta ahí, no tiene que pagar nada. Eso está incluido dentro del servicio público del parque. Miren qué bonito, ¿no? Aquí en este parque de la ciudad hay sitios para usted estar, para recrearse, para pasarla bien, todo gratis. Y para tomarse fotos cualquier cantidad, para hacer videos bien extensos. Y acá estamos, Alice disfrutando. Lo tenemos tapadita porque está un aire un poco frío. Queremos evitar que le dé un catarrito o cualquier cosa de eso. Sí, está ella divirtiéndose. Se destapa. Oye, no te destapes. No te destapes. Ella, oye, está jugando con las sábanas. Y mira, acá usted puede encontrar por varios puntos, puede encontrar el mapa con todo lo que... Este es el parque, miren qué inmenso es. Miren qué inmenso es. Algo tremendo. Nosotros nos encontramos acá donde está el punto. Y por acá pueden encontrar todo. Por acá está un globo que en los días que se puede hacer vuela por la ciudad. Por acá está la Galería Nacional. Por acá está la Casa del Milenio. Por acá está la Casa de la Música, que ahí nos dirigimos ahora, ¿no? La Plaza de los Héroes. Todas estas cosas. Más para allá están los baños Széchenyi, que creo que están por alguna de estas zonas por aquí, aunque no lo veo ahí en el mapa. Y bueno, acá estamos entrando en los terrenos de la Magyar Zeneháza, o la Casa de la Música Húngara, un edificio espectacular construido en el 2022 y que en ese mismo año fue nominado o ganador como uno de los edificios más espectaculares del año 2022 por la World Architecture Commission, something like that, algo así. Y es un edificio espectacular, ahora se los voy a enseñar más. Y estos son los alrededores. Miren qué árboles más inmensos los rodean. Es una cosa espectacular. Y el techo, que ya pueden ver, tiene varios agujeros donde entra la luz del sol. Y el techo tipifica hojas. Y el arquitecto, que creo que fue un arquitecto japonés, con esta casa quiso emular como la integración de esta construcción a la naturaleza y a los árboles como tal, para que se integraran como uno solo. Aquí estamos debajo ya, fíjense el techo, qué espectacular es. Aquí hay como un auditorio donde hacen conciertos y parece que de verdad van a hacer algo, un concierto, algo por acá. Que ya está aquí todo preparado. Por este lado, normalmente por el otro lado está la entrada a la Casa de la Música, el cual no cuesta nada. Y este concierto acá, en la mayoría de los casos, también es algo gratis, no cuesta nada. Usted puede venir ahí y disfrutar de un concierto totalmente gratis. Mira, que han puesto estos aparatos acá, que son unas bocinas, que deben ser como para reproducir música, qué interesante. Y por acá está la entrada. Vamos a entrar para enseñarles la Casa de la Música. Ya que estamos entrando al complejo de la Casa de la Música, acá lo primero que te topas es como una librería. Tiene una pantalla táctil con información de la casa. Ya tienen, acá rato aquí tienen hacen como exposiciones. Y aquí vemos que tienen como una exposición. Tienen fotos puestas. Creo que tendría que ver algo con música o caribeña o africana, realmente, por las vestiduras que estoy viendo en la foto. Y por acá de esta fiesta, creo que es esta fiesta que hacen en Suecia, el Midsommar, creo que se llama así.
Están variadas las fotos, están variadas realmente. Miren este edificio por dentro. Usted puede entrar aquí gratis. Y aquí hay cafetería, normalmente hay aire acondicionado o en invierno hay calefacción y realmente es algo espectacular. Acá usted puede subir también por las escaleras, vamos a ir subiendo y le voy a enseñar rápidamente. Miren las vistas que se tienen desde acá arriba. Qué belleza este edificio. Qué belleza. De acá hay una planta abajo también. Abajo, como en el sótano, hay una planta también, donde hay instrumentos musicales, cosas así. Esto aquí lo tienen cerrado porque normalmente lo tuvieran abierto. Y uno puede subir, uno puede bajar. También hay elevador para subir y bajar. Acá vamos a subir al tercer piso para que vean o ver qué más hay acá. Acá el tercer piso. Aquí tienen como una posición, es como un piano, posiblemente el primer piano que existió, al parecer. Viene todo el mecanismo, cosas así, todo relacionado con la música. Fíjense aquí el sistema que tiene abierto para que entren los rayos de luz. Y esto sigue hasta abajo. Sistema interesante. Acá hay una librería también. Donde tienen, parece, una exposición, no vea, que usted puede ver para el piso de abajo. Normal. Y esto es lo que tiene el tercer piso. No es realmente mucho para ver, pero es un lugar agradable. Por aquí está un piano. Es un piano profesional insertado dentro de una carcasa de piano clásico. Y usted se pone los audífonos que hay acá y usted puede venir y tocar un piano profesional acá. Y todo esto gratis. Aquí no hay que pagar nada. Todo esto es público. Todo esto es para el pueblo gratis, señores. A otro nivel Hungría. Y bueno, aquí estamos sentados. Miren qué flores más bonitas están aquí atrás. Estamos sentados en un lugarcito que está cerca del Museo de Etnografía, un complejo que hicieron nuevo acá, el Museo de Etnografía. Estamos aquí cogiendo un 10 para seguir el camino. Creo que en este video no les vamos a poder enseñar todo el parque y todo lo que hay por hacer en el parque. Y eso lo dejaremos quizás para otro video. Es que está Ali queriendo coger el micrófono del papá de la grabación allí. Pero bueno, más o menos ya han visto algo y queremos enseñarles algunas cosas más. Y bueno, la idea es transmitirles de que es un lugar familiar y que realmente con los niños se puede venir súper seguro, súper tranquilo, súper agradable y sobre todo en verano es espectacular. Y acá estamos en la zona donde se coge el dirigible, el globo. Usted lo toma, por supuesto ahora ya no está trabajando. Creo que los días que hace mucho aire no trabaja. Pero aquí es la zona. Usted compra los tickets por una página web y viene acá, a esta zona del parque, justo antes de cruzar la carretera para el otro lado, es decir, el lado izquierdo, del lado derecho, entrando un poquitico, detrás pasando el castillo de Vaidahunja. Usted pasa para esta zona acá, está el camino y aquí está, puede coger el globo que lo sube, no se mueve mucho de por aquí realmente. Además es la subida y la vista que tiene de la ciudad. Aquí justo antes de cruzar la carretera para el lado izquierdo del parque, aquí hay una fuente que no está funcionando desde hace ya un tiempo, que tiene unas esculturas que parece que son sirenas, digo yo. No sé bien, díganme ustedes en los comentarios a qué les parece. Parece que son sirenas, pero bueno, no está funcionando, la tienen sin agua. Bueno, y justo aquí al frente
Para acá tenemos la entrada por donde entramos, la Plaza de los Héroes. Usted camina un poco más para acá, ve las florecitas. Y justo del lado izquierdo tenemos como tal los populares baños termales de Széchenyi, el icono de la ciudad de Budapest. Y aquí los pueden encontrar, es un edificio majestuoso realmente, donde están ubicados allá adentro varias piscinas termales y que es un lugar súper turístico, cual usted compra su ticket también online, lo puede comprar. Y ahí está, creo que está alrededor de los $30 la entrada. Y bueno, te encuentras los baños termales Széchenyi en el parque de la ciudad de Budapest. Y acá, ahí está la parte del edificio de los baños Széchenyi. Y justo al frente tenemos una estación del metro más antiguo de Budapest, el M1. Acá hay una estación, así que usted baja aquí y puede coger ya el metro que lo va a llevar hasta el Díaz Ferenter, hasta el mismo centro. Aquí está el logotipo que nos señala que está el metro. Así que el metro más antiguo de Budapest tiene una parada aquí en los famosos baños termales. Déjame enseñárselo de frente para que usted lo vea. Está bien bajito. Es el metro más antiguo de la ciudad y el más antiguo de Europa continental. Aquí usted baja y aquí lo coge. Acabamos del lado izquierdo del parque. Por acá encontramos también, miren estas casitas aquí, qué curiosas. Estas casitas deben ser del inicio del parque. Y ahora mismo son restaurantes. Por acá tenemos un parque para los niños, para los mayores también. Hay como un parque. Y esto sale un poco acá también al otro lado del lago artificial del parque, donde hay una fuente. Muy bonito todo, miren qué bonito. Hay una cantidad de árboles aquí en este parque tremendo. Y algo que no les he dicho, que este fue uno de los primeros parques públicos del mundo, señores. Uno de los primeros parques públicos como tal, hecho para uso de la población. Este fue uno de los primeros diseñados con ese propósito. Y hemos llegado a la otra parte del lago artificial del parque. Aquí tenemos el sol de frente, pues miren esto. Miren esta fuente aquí. Qué espectacular. Qué bonita. Quiero enfocar ahí un poco ahora. Aquí tenemos bancos donde la gente viene y se sienta frente a la fuente. Todo muy bien planificado. Véanlo allí. Está la fuente. Miren qué espectacular. Fíjense, justo ya tenemos una parte de la Plaza de los Héroes. Por aquí tenemos un caminito que la gente lo cruza para practicar su equilibrio. Aquí al frente tenemos un restaurante. Si usted quiere comer con las vistas aquí del parque. Bien turístico, un poco caro. Acá la fuente. Fíjense qué bonito. Todo esto aquí lleno de asientos. Usted venir, sentarse, relajarse. En verano, sin duda, algo espectacular. Acá en el parque también puede encontrar el zoológico de Budapest. Esta es la entrada del zoológico. Usted también puede comprar los tickets ahí. No es tan costoso entrar al zoológico. Hay una gran variedad de animales. Y está bien diseñado también para los niños. Esta es la entrada. Justo saliendo del lago artificial. Del lado izquierdo del lago, te camino un poco para acá y aquí está el zoológico de la ciudad. Es bien grande, ya había entrado y es bien grande y va a tener una muy buena experiencia. Y bueno amigos, hasta aquí esta aventura. Esperamos que les haya divertido, hayan disfrutado este paseo por el parque de la ciudad de Budapest, el Város Liget. Acá Alice se durmió ya le tocaba su hora de siesta, de sueño. Y bueno, espero que les haya resultado interesante y si es así, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal para seguir trayéndote contenido súper interesante.
y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere. Bye.